Hola con todos. Hoy les voy a presentar sobre la formación de estados nacionales en América Latina. Primero voy a comenzar con unas cortas definiciones de estado y nación. Primer estado, que es la relación social en la cual se concentra el poder y la dominación política. La nación, en cambio, es el conjunto de convicciones, de ideas, de ideologías, mismo el conjunto de estados. Aquí se marca la diferencia de que el estado es la ejecución, la nación es la ejecución de un estado. Entonces, les voy a presentar varios desarrollos que se realizaron durante la formación de Estado y Nación. Primero, la Constitución, que daba poder legislativo a líderes o presidentes. Luego, la economía basada en monopolios. Luego, los impuestos a la ciudadanía. Estos más que nada era para dar igualdad a las razas, ya que previamente solo se tenía el impuesto hacia los indígenas. Luego, un sistema jurídico con una moral más humana, donde los criminales fueran juzgados de mejor manera. Y finalmente, los indicios de democracia. Ahora vamos un poco más a la causa de la formación de estados nacionales, empezando por las monarquías. Las monarquías españolas tenían un temor hacia el levantamiento de indios y negros, más que nada por el trato que les hacían, la explotación y todo. Pero más que nada temían a los criollos, ya que estos ya eran individuos mucho más capaces, eran como los españoles, entonces no los dejaban tener zonas de importancia de poder. Cualquier intento de independencia o rumor, estos trataban de evitarlos, mediante, por ejemplo, el uso de las cortes, al igual que tenían un control del monopolio del comercio. Como se puede ejemplificar un poco en esta imagen, las rutas de comercio eran bastante definidas. Se iba desde América hacia España, donde se revisaba los productos, y luego de España de vuelta a América, y no se salían de este esquema. Era bastante controlado, como se puede ver. Ahora vamos a hablar de los criollos, que en mi opinión son los actores más importantes de todo este proceso. Entonces, como vimos, su poder es limitado. Si bien en América tenían una influencia bastante buena, ya que eran una clase favorecida, todavía no podían obtener mejores posiciones tanto en América como en España. Su transición era bastante limitada. Por ende, existía un desbalance en el trato que se les otorgaba, solo por su lugar de nacimiento. Muchos de ellos eran individuos muy capaces, más que los españoles hasta decir. Pero, por el control que los españoles tenían sobre ellos, muy pocos, extremadamente pocos de ellos llegan a alcanzar posiciones de poder muy alto. Esto generó lo que nosotros vemos ahora como un racismo moderno, que sería el siguiente tema de por cómo otra causa importante de cómo se forman los estados. Este desprecio, discriminación desde los españoles hacia los americanos venía a que mientras más sangre nativa eran mucho más despreciados. Además que a veces los juzgaban por la geografía, es decir, si nacían en valles o en zonas bajas, eran mucho más capaces que si nacían en montañas, por ejemplo. Esto ya marcaba una distinción entre clases sociales, como se puede ver en la imagen. Es totalmente un sistema pirámide. Entonces, esta fue otra causa por este grito de liberalismo que necesitaban. Pero aparte de eso, existía, creo que lo más importante, y era el sentimiento que compartían los americanos con referente al nacionalismo. Entonces empezamos. El nacionalismo era palpable en cómo principalmente tenían una delimitación de sus territorios. Esto se evidencia mismo con el control del comercio que tenían los españoles. Como ya expliqué antes, era algo bastante, como lo expliqué antes en ese mapa esquema, se mantenían dentro de este. Por ende, los americanos, los criollos, tenían una noción bastante grande de cómo se delimitaban los terrenos. Esto también empezó el nacionalismo con la introducción de periódicos. Estos que eran bastante comunicativos sentían un sentido de comunicación entre su estado, entre las personas con las que vivían, ya que leían el comercio y se enteraban de lo que sucedía a su alrededor, más no de otros lados. Aparte que en los comercios se declaran frases como nuestra América o nuestra tierra, ya aclarando un sentido de pertenencia, un sentimiento nacionalista hacia toda esta situación.
También por la habla que tenían los criollos debían unirse o sentían el liberalismo fluyendo junto con su sentimiento nacionalista de su zona. Entonces, eso y muchas otras más causas fueron lo que crearon la formación de los estados, principalmente por los criollos y el trato desigual que estos obtenían. Aquí dejo la bibliografía de los dos textos y muchas gracias. Hasta la próxima.